En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo 4. Otras celebraciones litúrgicas. Artículo 1. Los sacramentales. El Catecismo dedicará 10 números del 1667 al 1676 al estudio del tema que tiene como título Los sacramentales. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1669 y 1670. 1669 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir. Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. La presidencia de una bendición se reserva al ministro ordenado, obispos, presbíteros y diáconos, en la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental. Este es un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo y que nos abre una plataforma tremenda en nuestro proceso de evangelización. Fíjese cómo nos debe llamar mucho la atención el inicio de este número, cuando dice que los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal y que todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir. Qué cosa más bella, ¿no? Y nos ofrece el Catecismo un texto del libro del Génesis 12:2 que dice: Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Es un texto maravilloso para explicar este número que nos presenta el Catecismo, ¿no? Las bendiciones las da Dios. Y también a nosotros nos dice que bendigamos. Fíjese cómo el texto luego dice: bendeciré a quienes te bendigan. Maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Qué cosa tan fuerte, ¿no? Es decir, la bendición es un signo que también el Señor le otorga a aquel que ha recibido el sacerdocio bautismal como cada uno de nosotros. Todos los bautizados estamos llamados a hacer una bendición para los demás y también a bendecir a los demás. El Catecismo nos va a regalar, para sustentar esta llamada a hacer bendición, 3 textos de la Sagrada Escritura muy, muy hermosos. Lucas 6:28. Bendecid a los que te maldigan, rogad por los que os difamen. Es decir, Jesús nos pide que ejerzamos ese sacerdocio bautismal que tenemos todos, bendiciendo a los demás. Pone 2 ejemplos que son
ejemplos muy dolorosos, que es que yo bendiga al que me maldiga. Cuando la reacción normal de la persona desde su naturaleza herida por el pecado es maldecir al que me maldiga. Jesús cambia totalmente la reacción y dice, bendecid al que te maldiga. Pero además otra que creo que es más dolorosa todavía, rogad por los que os difamen, por el que hable mal de ti, por el que ponga tu honra por el suelo, por el que critique tu trabajo, por el que difame tu nombre. Rogad por los que os difamen. Qué reto tan grande y qué oportunidad de santidad más tremenda nos regala el Señor aquí en el Evangelio de Lucas 6:28. Romanos 12:14. Bendeciré a los que os persigan. No maldigáis. Alegraos con los que se alegran. Llorad con los que lloran. Bendecirás a los que te persigan, imagínense. Normalmente, ante los que nos persiguen, pues nos defendemos. Esa es la reacción normal. Esa es la reacción natural. Y el Señor vuelve y cambia nuestras perspectivas. Cuando te sientas perseguido, ponte de rodillas y bendice a ese hermano. Imagínense este ejemplo en sus grupos, en sus ministerios, en sus trabajos. Cuando somos conscientes de que hay alguna persona que me está persiguiendo, que me está dañando, que me está ofendiendo, que me está difamando, ponte de rodillas y bendícelo. Qué terapia esa. Es una terapia espiritual para los santos. No maldigáis, que de tu boca nunca salga nada que pueda maldecir al que te persigue. Que de tu boca solamente pueda salir una oración de bendición. Y alégrate con el que se alegra. Alégrate con el que triunfa. No seas envidioso. Cuando ves que alguien tiene un logro en su trabajo, un logro en su estudio, un logro ante la sociedad, alégrate con el que se alegra. No intentes disminuir el logro del otro por tu envidia. No intentes no reconocer el logro que el otro ha tenido porque tú no lo has tenido. Alégrate con el que se alegra. Y también llora con aquellos que lloran. Sé compasivo con tu prójimo. Llora con la viuda, llora con el encarcelado, llora con el enfermo, llora con el perseguido, también con el difamado. Llora con los que lloran. Conviértete en un hombre, en una mujer solidaria con tu hermano. Bendice a todos, acompañándolos a cada uno de ellos en aquello que están viviendo en su vida, sea la alegría o sea la tristeza. Y el tercer texto que nos propone el catecismo, Primera de Pedro 3:9. No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto. Por el contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar la bendición. Wow.
que Dios ha querido que bendigamos a los demás. Si en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo y diente por diente, yo, Jesús, hoy te digo, no devolváis mal por mal. No devolváis insulto por insulto. No te rebajes ante aquellos que usan la maldad para dañarte. No seas como ellos. Al contrario, sé tú diferente. ¿Para qué te nivelas al nivel del que critica? ¿Para qué te nivelas al nivel del que te maldice? ¿Para quedar igual que él? No, no tiene sentido, no vale la pena. Dice el Evangelio, dice la carta de Pedro, por el contrario, bendecid. Porque es que el que bendice es el que ha sido llamado a heredar la bendición. ¿De quién? De Dios. La bendición es ascendente y también es descendente. Nosotros bendecimos y somos bendecidos. Qué cosa tan hermosa. Por eso, el catecismo dice tan claramente que los laicos, es decir, aquellos que hemos recibido el sacerdocio común de los bautizados, los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. Hay, por lo tanto, una capacidad que la Iglesia le da al laico bautizado para que presida algunas bendiciones. Y nos va el catecismo a remitir a un número de la Constitución dogmática sobre la liturgia que ya hemos mencionado muchas veces, que se llama la Sacrosanctum Concilium, en el número 79 dice: sean muy pocas las bendiciones reservadas y solo en favor de los obispos u ordinarios. Prevéase para que ciertos sacramentales, al menos en circunstancias particulares y a juicio del ordinario del lugar, puedan ser administrados por laicos que tengan cualidades convenientes. Es un número precioso de la Sacrosanctum Concilium que nos abre mucho los ojos ante esta iniciativa de la Iglesia. Porque ante la necesidad que tenemos hoy día en todas partes del mundo, la Iglesia con su autoridad puede añadir nuevos sacramentales que le puede también encomendar a los laicos para que ellos sean los que los presidan. Y además de esto, también el catecismo nos regala, para seguir ahondando en este tema, un canon del Código de Derecho Canónico, número 1168, que nos dice: es ministro de los sacramentales el clérigo provisto de la debida potestad. Pero según lo establecido en los libros litúrgicos y a juicio del ordinario del lugar, algunos sacramentales pueden ser administrados también por laicos que estén debidamente preparados. Fijémonos cómo es un número que complementa esto que dice la Sacrosanctum Concilium. Por eso, digamos que no es necesario para la validez que un sacramental lo celebre siempre un ministro ordenado, un obispo, un presbítero o un diácono. La Iglesia ha reservado determinados sacramentales para ser realizados, sí, directamente por el obispo, por el presbítero o por el diácono, por conveniencia o por pedagogía. Esto es muy importante. Por ejemplo, si se está hablando de bendecir un cáliz que va a ser utilizado para la celebración de la Santa Misa, a la Iglesia le parece muy pedagógico
que el que bendiga ese cáliz sea un sacerdote, sea un obispo. Pero no tendría mucho sentido que el que bendiga el cáliz sea un seglar, porque el seglar, lógicamente, no va a poder consagrar con sus manos la Santa Eucaristía. Pero no todos los sacramentales necesitan de la presencia de un ministro ordinado para su validez, no todos. Y por eso la Iglesia autoriza que sean celebrados algunos sacramentos por cristianos bautizados, por aquellos que tienen el sacerdocio bautismal. Por ejemplo, el rezo del Santo Rosario. El rosario no tiene que estar presidido por un ministro ordenado. O por ejemplo, el rezo del Vía Crucis. No tiene que estar presidido por un ministro ordenado. Un laico puede presidir el rosario, un laico puede presidir el rezo del Vía Crucis. Pero la presidencia de una bendición se reserva al ministro ordenado, bien sea el obispo, el presbítero o el diácono, en la medida en que dicha bendición afecte más la vida eclesial y la vida sacramental. Es decir, que una bendición se reserva, por ejemplo, la bendición al final de la misa o de un acto litúrgico se reserva al ministro ordenado. ¿Por qué? Porque afecta más a la vida eclesial y sacramental. Sin embargo, por ejemplo, la bendición de la mesa no se reserva exclusivamente al obispo, al presbítero o al diácono. Puede hacerla cualquier laico. Y aquí, queridos amigos, nos ayuda mucho el entender esto que en casi todos los sacramentos lo dialogamos. Distinguir lo que es validez de lo que es licitud. Y entonces nos preguntamos, ¿es necesario que un sacramental sea presidido por un obispo, por un presbítero o por un diácono para que sea válido? Y la respuesta es no. Un sacramental puede ser presidido por un laico y eso tiene validez por sí mismo. Lo que es importante saber es que la Iglesia, por motivos pedagógicos, ha dicho que para que ciertos sacramentales, sobre todo los más significativos para la vida eclesial, sean reservados para los ministros ordenados, como es, por ejemplo, la bendición final de la misa, tomar los votos en una consagración religiosa a unas religiosas o a unos religiosos, etcétera, etcétera. La bendición de unos hábitos que van a ser utilizados, por ejemplo, en una fraternidad, en una hermandad. Esos sacramentales solemnes, vamos a utilizar esa palabra, más solemnes, que tienen un impacto mucho más significativo en la vida eclesial, deben ser reservados para los ministros ordenados, ¿no? Pero esto no es que sea necesario para la validez, sino para realzar la importancia del acto que se está celebrando. Y eso es importante saberlo, ¿no? Esto también se hace, queridos amigos, para cuidar en el pueblo de Dios que no se vayan a crear confusiones entre lo que le corresponde al ministro ordenado y al laico bautizado, para que no haya laicos que se crean sacerdotes. Es muy sencillo para eso, pero siempre dejando claro que la Madre Iglesia es pedagógica en sus métodos y cuida de la fe y de las sanas costumbres en todo momento y en toda circunstancia. Dicho esto, nos propone el número 1670 para profundizar un poco más y dice:
Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. La liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos casi todos los acontecimientos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de quien reciben su poder todos los sacramentos y sacramentales, y que todo uso honesto de las cosas materiales pueda estar ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Número más bello, este que nos presenta el catecismo. Está insistiendo en esa diferencia que hemos dicho en la misma definición de lo que es un sacramento y en la definición de lo que es un sacramental. Si recordamos un poco, cuando definimos en el catecismo lo que es un sacramento, el catecismo nos decía, los sacramentos son signos eficaces de la gracia, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen un efecto por su propia fuerza. Eso nos dice el catecismo. Pero, sin embargo, los sacramentales no tienen un efecto por su propia fuerza, sino que de alguna manera lo que hacen es hacer un signo que a mí me hace más sensible para recibir la gracia del sacramento. Pero los sacramentales no tienen esa eficacia por sí mismo como lo tienen los sacramentos. Y esto tiene que quedar, especialmente a los catequistas que nos están escuchando, supremamente claro para que no nos confundamos y no vayamos a enseñar a los niños, a los jóvenes, a los adultos lo que no es. La misa no se suple con un rosario, porque la misa es un sacramento y el rosario es un sacramental. La misa no se suple con una procesión, porque la misa es un sacramento y la procesión es un sacramental. La unción de los enfermos no se suple rezando el rosario al lado del enfermo, porque la unción de los enfermos es un sacramento y el rosario es un sacramental, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, queridos amigos, esa diferencia que nos presenta aquí este número del catecismo tiene que ser conocida y enseñada con suprema claridad. Ahora bien, aunque no confiere en la gracia a la manera de los sacramentos, los sacramentales son extraordinarios para preparar al alma para que pueda recibir, para que se disponga perfectamente, para que coopere con la gracia para su mejor recepción. Esta es la importancia que tienen los sacramentales. Ahora bien, recordemos, queridos amigos, que también el catecismo nos enseñó una expresión que es muy, muy tradicional en la teología católica y nos decía que los 7 sacramentos se distinguen en la expresión que tienen un efecto, y recuerden esta palabra latina, ex opere operato, y la otra expresión latina, ex opere operantis. Y nos enseña el catecismo la diferencia. Recuerden ustedes, queridos amigos, ex opere
ex opere operato es una expresión latina que significa de la obra realizada. Y esa expresión nos indica el modo objetivo de obrar de los sacramentos. Nos dice, ellos infunden la gracia en la persona en virtud de la acción del sacramento. Qué cosa más bonita, es decir, el sacramento actúa por sí solo. No depende, por ejemplo, del ministro que lo está actuando, no. Ellos solos tienen una acción. Si el sacerdote que me está dando la comunión está en pecado, ese pan que él consagró con sus manos es Jesucristo. Porque Jesucristo va a estar ahí por él mismo, no por el sacerdote o si el sacerdote está en vida de gracia o está en pecado. Él va a actuar el sacramento. Si el sacerdote que está perdonándome los pecados es más pecador que yo, no importa. El sacramento va a hacer su efecto, porque no depende de la santidad del sacerdote, sino del sacramento que se obra en sí mismo. Infunde la gracia por sí mismo. Ahora bien, la segunda expresión es ex opere operantis. Y es una expresión que se refiere a la buena disposición con la que recibimos un sacramento. Es decir, ahora es nuestra parte. Porque esa buena disposición con la que recibimos el sacramento determina en cierto grado cuánta gracia recibe la persona que está haciendo ese acto de piedad al recibir el sacramento. Lo que quiere decir, queridos amigos, que los 7 sacramentos, a diferencia de los sacramentales, ex opere operato, es decir, por su propia fuerza, por su propio dinamismo, causan un efecto en el alma. Ahora bien, eso no quiere decir que porque los sacramentos como actúan por sí solos, entonces que aquel que los va a recibir no importa en qué condición esté, ¿no? Esa condición en la que esté va a ser muy importante, porque algunos podrían pensar, bueno, como los sacramentos tienen tanta fuerza por sí solos, ¿qué importa si yo voy a la Eucaristía devotamente o no devotamente? Otros dicen, ¿qué importa que la unción de los enfermos tenga conciencia él o no tenga conciencia de lo que está recibiendo? ¿Qué importa? Pero sí importa. Sí importa. Por eso es que el catecismo nos dice que aparte del ex opere operato, con el que los sacramentos actúan por sí mismos, de la fuerza que tiene el sacramento por sí solo, también es importante que haya este ex opere operantis, que exista una disposición por parte de la persona a recibir ese efecto que hace el sacramento. Que tú estés receptivo, que tú estés siendo dócil, que tú estés abierto a recibir esa gracia. Y entonces, ¿qué quiere decir? Y es muy interesante, demasiado interesante. No únicamente celebrar un sacramento para que sea válido, sino también trabajar las disposiciones interiores
para que yo, cuando vaya a recibir el sacramento, Eucaristía, confirmación, unción de los enfermos, tenga una apertura demasiado grande a ese don de Dios. Eso es lo que quiere decir. Imagínate tú en tu vida, todo el tiempo y en todas las circunstancias de tu vida, abierto al don de Dios. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida? Que todos los actos que hagas estés abierto a recibir el don de Dios. Por eso, queridos amigos, es que este número del catecismo dice que los sacramentales ayudan a recibir los sacramentos. Que los sacramentales, al igual que la oración en sí misma, al igual que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Jesucristo, los sacramentales son una ayuda para que mi disposición interior esté totalmente dispuesta a recibir la gracia del sacramento. Como nos podemos imaginar, esto explica el por qué hay personas que reciben un sacramento, por ejemplo, reciben la confirmación y poco se les nota. Parece como que no les importa. Y esto es así porque, aunque el sacramento de la confirmación tiene su efecto, porque el Señor se había comprometido con nosotros a que Él nos daría su gracia a través de este sacramento ex opere operato. Sin embargo, eso no quita que para que esa gracia tenga un influjo mucho más pleno en mí y mucho más eficaz, lógicamente es muy importante ese ex opere operantis, que es la colaboración, la apertura personal y la disposición de la persona a recibir la gracia del sacramento. En cambio, hay otras personas que se confirman, por ejemplo, y tienen un momento de gracia tremendo, tienen un momento de conversión. Y hay muchas vidas que después de recibir un sacramento hablan de un antes y un después. ¿Y uno cómo explica esto? Y es muy sencillo. Eso se explica por la disposición, por ese ex opere operantis, por la disposición que se ha obtenido en la oración, en el sacrificio, en la vivencia de la caridad, donde con la recepción constante de todos esos sacramentales se obtiene toda una especie de colaboración divina para lograr una apertura muy grande en el alma de una persona para recibir los sacramentos. Y para que uno esté así, abierto a los sacramentos, ¿qué es lo que el catecismo nos aconseja? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué medios tengo para lograrlo? Primer medio, la oración. Segundo medio, la caridad con el prójimo. Tercer medio, el sacrificio personal. Y cuarto medio, la recepción de los sacramentales. Con estos 4 medios tenemos la posibilidad de prepararnos ex opere operantis a la recepción de esos sacramentos que van a tener un tremendo efecto ex opere operato en mi alma. Y sin duda alguna se puede producir una conversión impresionante. Oración, caridad, sacrificio y sacramentales. Es decir, que el sacramental, que es un rosario, me ayuda a disponerme mejor para recibir el perdón de los pecados, sí. Que la bendición de mi casa me ayuda a disponer, sí.
que la bendición de el rosario que uso todos los días para rezar o una vez a la semana me ayuda a disponerme. Sí, todos los sacramentales me ayudan a disponerme para recibir los sacramentos, para uno tener una disposición interior, para yo colaborar, para yo cooperar con la gracia. Qué cosa tan bonita, cooperadores de la gracia. Por último, queridos amigos, en la parte final de este número 1670, el catecismo está tomando nuevamente de la constitución dogmática de la Sagrada Liturgia, la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, un texto precioso que dice: toda esta gracia, tanto la de los sacramentos como la de los sacramentales, emana, tiene su fuente en el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. De ahí recibe su poder y su fuerza todos los sacramentos y los sacramentales. Es decir, que es bueno darnos cuenta que todos estos signos tienen su fuente en ese corazón traspasado de Jesucristo. Que donde en ese corazón traspasado de Cristo vemos la imagen de los sacramentos que brotan de su vida. Y que también vemos la imagen de los sacramentales, donde todos ellos tienen su fuente en esa cruz redentora gloriosa y glorificada de nuestro Señor Jesucristo.